Amigos, bienvenidos una vez más a Caminando por Emaús. Hoy llegamos al último tramo de la desilusión y todo coincide, pero todavía no vemos a Jesús. Busquemos juntos el ritmo de nuestros pasos. Miremos el sendero, el campo abierto, la luz y aquello que curva todavía y que se mantiene fuera de nuestra vista. Cuando caminamos no vemos todo el recorrido al mismo tiempo. El horizonte se acerca y luego vuelve a desplazarse. El camino puede estar allí, aunque todavía no aparezca completo ante nuestros ojos. Así que respiremos. Hoy no caminaremos para obligarnos a ver lo que todavía no estamos listos. Caminaremos para descubrir si hemos confundido lo invisible con lo que estaba ausente. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. En nuestra caminata anterior, escuchamos una afirmación directa de vida dentro del relato de Cleofás. Decía, estaba vivo. Y es que las mujeres habían salido muy de mañana. Al no encontrar el cuerpo, escucharon una palabra imposible y regresaron para compartirla. Así que la noticia ya estaba en el camino, pero todavía no había reorganizado los pasos de estos discípulos. Así que después de narrar ese episodio, ocurrió algo sencillo. El morral, la cantimplora, los lentes, el sombrero de nuestro caminar dejaron de ser solamente objetos. Se convirtieron en el atuendo de quien salía a explorar. Y es que la ruta más rápida puede haber sido una autopista. Sin embargo, una carretera rural abre el campo, los animales, el pueblo, las demoras y una manera distinta de recibir el día. Así que la exploración no eliminó por completo el destino, simplemente cambió la relación que teníamos con el trayecto. Y también así nosotros hemos aprendido durante esta etapa de la desolación que no toda desviación significa una gran pérdida y que no toda demora implica ausencia. Y hoy esa verdad entra en el Evangelio. Algunos fueron al sepulcro, comprobaron lo que habían dicho las mujeres. Los datos coinciden, pero regresaron con una frase que parecía dejarlo todo suspendido. A él no lo vieron. No te vea, caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer.
te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Este episodio cierra una etapa completa hablando de la desilusión de estos dos discípulos que huían. Durante 12 caminatas distintas, Cleofás se fue alejando de Jerusalén, fue repitiendo su historia, recibió la cercanía de un desconocido, respondió sus preguntas y se atrevió a nombrar el bien, la traición, la cruz, la expectativa rota y la noticia de las mujeres. Ahora su relato llega hasta el límite. Otros miembros del grupo verificaron lo ocurrido. Hallaron todo tal como ellas habían dicho, pero no vieron a Jesús. Y es que para un corazón herido, aquello que no puede verse parece no existir. Y esta es la última defensa de la muralla de la desilusión. Hasta que yo no lo vea, no puedo abrir nuevamente la esperanza. No condenemos esa necesidad. También estaba en Santo Tomás y nace del dolor y de la búsqueda legítima de la verdad. Pero tampoco permitamos que nuestros ojos se conviertan entonces en la única puerta por la que Dios está permitido a entrar en nuestras vidas. Así que mientras Cleofás afirma que nadie lo vio, Jesús sigue escuchando. La ausencia que describe está caminando corporalmente a su lado. Escuchemos entonces la frase completa. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Eso es entonces Lucas capítulo 24, versículo 24. Fueron, hallaron todo. Las mujeres tenían razón, pero a él no lo vieron. Clip 6. Los nuestros fueron, no despreciaron completamente el testimonio de las mujeres. Se levantaron, recorrieron la distancia y observaron el sepulcro. Y allí encontraron que todo coincidía con lo que ellas estaban diciendo. Pero la confirmación no produjo todavía la certeza que buscaban, en particular en Cleofás. Habían señales de que algo extraordinario ocurrió, pero no tenían delante la persona viva. Nosotros conocemos esa tensión como la conoció también Santo Tomás. Podemos encontrar huellas de Dios en nuestra historia y seguir deseando verlo con mayor claridad. Podemos reconocer que en algún momento de nuestras vidas una palabra fue muy cierta y sin embargo continuar preguntándonos ¿dónde está Él ahora que se olvidó de mí? Podemos agradecer el camino recorrido y sin embargo sentir que falta el encuentro capaz de reorganizarlo todo. Así que escuchemos esta canción no desde una ausencia vacía, sino desde una presencia que todavía no sabemos reconocer del todo. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú
Tú caminabas sin decirnos tu nombre, dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta. Cuando la esperanza era inquietud, te quedaste dentro de la conversación. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre, dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, y la tarde guardó nuestra verdad. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Amigos, volvamos al camino. Cleofás ya ha contado todo lo que sabe. En la última frase no niega lo encontrado, niega que lo encontrado sea suficiente. A él no lo vieron. No buscaba solamente un sepulcro, buscaba a Jesús. Y ese deseo es verdadero, genuino y muy bonito. Y por algo es un santo, San Cleofás. Así que esas señales pueden orientarnos. Los testimonios pueden abrirnos. Las evidencias pueden corregir una primera conclusión. Pero es que el corazón anhela la presencia, la relación, el encuentro directo con Dios. Así que el error no pareciera estar en desear verlo. El error y el riesgo está en concluir que porque no lo vemos de la manera como esperábamos, Dios ya no está con nosotros. Así que sigamos caminando con esa tensión, sin fabricar una visión que todavía Cleofás no tiene, sin declarar tampoco una ausencia antes de tiempo. En esta última caminata de la desilusión, entremos en la primera parte de la frase, alguno de los nuestros. Y esta es interesante porque la inquietud produjo un movimiento. Las palabras entonces de las mujeres no quedaron en un rumor. Algunos del grupo decidieron comprobar. Lucas no nos presenta aquí una fe completamente ciega de toda una comunidad incrédula. Nos presenta una comunidad naturalmente dividida. Algunos escuchan y se mueven y contrastan la realidad, otros se van. Y esto es importante. Hallaron todo tal cual como habían dicho las mujeres. Distintos miembros coinciden entonces en lo que está pasando. Y entonces la búsqueda empieza poco a poco a reivindicar las voces de algunos miembros de la comunidad. Esas mujeres habían sido fieles, fueron muy de mañana y regresaron. Ahora la experiencia de los otros confirma que no estaban locas y no inventaron algo en el vacío. Y este momento repara algo dentro del propio grupo.
La verdad entonces no dependía del reconocimiento inicial otorgado a quienes la habían anunciado. También nosotros a veces requerimos comunidades así, capaces de escuchar sin despreciar, de verificar sin humillar, de corregir sus propios prejuicios cuando la realidad confirma una voz que habían subestimado, y de moverse todos juntos cuando ninguno posee todavía la comprensión. Así que la fe de Emaús no nace del aislamiento de dos discípulos. Se construye con testimonios, pasos, preguntas y hallazgos compartidos entre muchos. Seguimos las huellas del camino, contamos los pasos al volver. Todo estaba allí como dijeron, pero nuestros ojos no te ven. Caminabas fuera de nuestra mirada, caminabas sin dejarnos atrás, mientras repetíamos tu ausencia, tu silencio sostenía nuestro andar. Caminabas fuera de nuestra mirada, tan invisible, tan cerca al andar. Llevamos preguntas y señales, la luz rozando el borde del sendero. No nos bastaba hallar tus huellas, nuestro corazón te quería de nuevo. Caminabas fuera de nuestra mirada, caminabas sin dejarnos atrás, mientras repetíamos tu ausencia, tu silencio sostenía nuestro andar. Caminabas fuera de nuestra mirada, tan invisible, tan cerca al andar. No inventaremos una imagen, ni cerraremos antes el final. Si todavía no logramos verte, seguiremos dejando un sitio al caminar. Caminabas fuera de nuestra mirada, cuando creímos caminar en soledad. La curva guarda todavía tu rostro, nuestros pasos llegan al umbral. La búsqueda de Pedro también confirmó un hecho. El cuerpo no estaba allí donde había sido colocado. Pero un sepulcro vacío ya sabemos que por sí solo no explica todo lo ocurrido. Esa evidencia necesita interpretación y por eso seguimos buscando, investigando, contrastando testimonios de donde sea que vengan y preguntándonos qué explicación integra mejor los hechos. Por eso la razón tiene un lugar indispensable en la fe. Nos protege de confundir cualquier deseo con una realidad y de llamar cualquier señal en una coincidencia. Pero también la razón tiene límites. Puede estudiar huellas sin producir por sí sola el encuentro personal que al final es lo que el corazón desea, encontrarse con el resucitado. Es interesante que durante siglos objetos de veneración como la sábana santa de Turín hayan despertado devoción, controversia e investigación.
Estos objetos pueden invitarnos a preguntar, pero nuestra fe no depende de demostrar la autenticidad específica de alguna reliquia. Esas huellas pueden ayudarnos a señalar, pero no sustituyen a Dios caminando con nosotros. Nosotros podemos saber muchísimo sobre Dios y todavía no reconocer su presencia, como le pasaba a los fariseos y a los saduceos que veían a Jesús haciendo milagros y no reconocían la presencia de Dios en él. Entonces, podemos acumular muchas explicaciones y permanecer aún lejos de él. Podemos no poseer todas las pruebas y más bien descubrir que sí tenemos una relación viva que comienza a transformarnos. Así que el explorador no desprecia las evidencias de las investigaciones, pero tampoco las convierte en su ídolo. Las recibe, las estudia y las pone en camino para ver cómo ellas son analizadas, interpretadas con Dios. Porque comprender esos signos importa, pero es que el camino es el destino, es el encuentro con el resucitado. Y este evangelio de Lucas es todo una paradoja y llegamos al corazón de ella. A él no lo vieron. Cleofás pronuncia esas palabras mirando al propio Jesús sin reconocerlo. ¡Wow! Y lo interesante es que Cleofás no está mintiendo. Está diciendo la verdad que sus ojos pueden sostener, pero es una verdad incompleta. El resucitado no fue visto en el sepulcro porque no estaba allí encerrado y ahora no es reconocido en el camino porque su presencia excede la manera como estos discípulos esperaban al Mesías. Esto es lo que Dios está haciendo en el cierre de la desilusión. Pareciera que no se impone con evidencias, que no abandona al que duda, que no confunde invisibilidad con distancia. Dios permanece, es omnisciente, siempre está con nosotros. Y así lo ha hecho Jesús, quien ha caminado toda la etapa junto a quienes pensaban que lo habían perdido. Su presencia precede a la comprensión. Así que también en nuestras vidas puede existir quizás una distancia entre estar acompañados y sentirnos acompañados. Y quizás no verla no nos convierte automáticamente en gente que está ausente de Dios. No reconocer todavía una vocación no significa que Dios haya dejado de trabajar en ella. No conocer el final de una ruta no significa que no caminamos sin una dirección en la vida. La fe no consiste en fingir que estamos viendo. Consiste a veces en dejar abierta la posibilidad de que aquel a quien buscamos ya venga caminando con nosotros. Y con esa frase termina el relato de Cleofás. Finalmente, el discípulo ha vaciado su historia delante de un desconocido. Seguimos las huellas del camino, contamos los pasos al volver. Todo estaba allí como dijeron, pero nuestros ojos no te ven. Caminabas fuera de nuestra mirada, caminabas sin dejarnos atrás, mientras repetíamos tu ausencia, tu silencio sostenía nuestro andar. Caminabas fuera de nuestra mirada, tan invisible, tan cerca al andar. Y finalmente, con esa frase termina el relato de Cleofás. El discípulo ha vaciado su historia delante de un desconocido.
Durante un camino pudo decir todo lo que sentía había perdido, todo lo que le habían hecho a su maestro, todo lo que él esperaba y por qué las noticias recibidas todavía no lograban convencerlo. Y mientras eso ocurría, Jesús resucitado lo escuchó hasta el final. No apresuró la conversación, no interrumpió la herida mientras ésta hablaba, no dijo respuestas correctas para interrumpir, ni exigió una conversión antes de comprenderlo. Y allí culmina esta etapa de la desilusión. Y no culmina porque Cleofás ya haya recuperado su fe, sino porque pudo expresar completamente la historia de la cual él se alejaba. Y ahora sí podría existir el espacio para una nueva voz. Así que el silente paciente de Jesús va a estar a punto de convertirse en palabra. Pero todavía no nos vamos a adelantar a esas maravillosas palabras. Vamos a quedarnos por un instante en este borde, en el momento donde el discípulo no ve, pero ya terminó su relato. Y sin embargo Jesús permanece a su lado con una misericordia absoluta, y su presencia ya sostuvo lo que la explicación todavía no había podido conformar y transformar en un corazón que ardía. Seguimos las huellas del camino, contamos los pasos al volver. Todo estaba allí como dijeron, pero nuestros ojos no te ven. Caminabas fuera de nuestra mirada, caminabas sin dejarnos atrás, mientras repetíamos tu ausencia, tu silencio sostenía nuestro andar. Caminabas fuera de nuestra mirada, tan invisible, tan cerca al andar. Llevamos preguntas y señales, la luz rozando el borde del sendero. No nos bastaba hallar tus huellas, nuestro corazón te quería de nuevo. Caminabas fuera de nuestra mirada, caminabas sin dejarnos atrás, mientras repetíamos tu ausencia, tu silencio sostenía nuestro andar. Caminabas fuera de nuestra mirada, tan invisible, tan cerca al andar. No inventaremos una imagen, ni cerraremos antes el final. Si todavía no logramos verte, seguiremos dejando un sitio al caminar. Caminabas fuera de nuestra mirada, cuando creímos caminar en soledad. La curva guarda todavía tu rostro, nuestros pasos llegan al umbral. Y una vez más entramos en oración contigo, Jesús. Hoy terminamos esta etapa de la desilusión diciendo con Cleofás: quizás a ti no te hemos visto todavía, pero seguimos buscando señales.
Seguimos escuchando testimonios, buscamos comprobar los hechos y aún así muchas veces seguimos preguntándonos ¿dónde estás? Recibe nuestra necesidad de encontrarte. No queremos conformarnos con ideas sobre ti. Queremos reconocerte vivo y en nuestro camino. Danos pues ojos atentos sin obligarnos a fabricar visiones. Danos una razón honesta sin convertirla en una muralla. Danos una fe abierta sin ingenuidad. Danos paciencia para continuar cuando todavía no comprendemos. Perdónanos cuando confundimos lo invisible con lo ausente, cuando descartamos tu trabajo porque éste no adopta la forma esperada, cuando una desviación nos hace pensar que perdimos el camino. Quédate con nosotros en el borde de esta nueva etapa. Termina de escuchar lo que requeríamos decirte y prepara nuestro corazón para recibir tu próxima palabra. Amén. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta. Cuando la esperanza era inquietud, te quedaste dentro de la conversación. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, compañía en el camino. Entonces, amigos caminantes, esperemos que esta desilusión no haya sido un desvío inútil. Nos enseñó mucho a caminar sin buscar controlar cada resultado, a reconocer historias que estaban heridas en nuestro corazón, a recibir preguntas y distinguir expectativas de esperanza, a escuchar las voces que habíamos desestimado, a valorar las señales sin convertirlas
en un sustituto de tu presencia. A descubrir tú, Jesús, puedes acompañarnos mucho antes de que sepamos reconocerte. Entramos en esta etapa como caminantes que se alejaban y ahora esperemos llegar al futuro de la próxima etapa como aquellos que regresan. Salimos de esta etapa comenzando a convertirnos en exploradores del mundo, exploradores de la verdad, personas que abren ciertas rutas para evitar el camino que está presente frente a nosotros. Ayúdanos a ser capaces de elegir un sendero y observar en ese sendero la creación y la belleza de la naturaleza y tu creación. Aprender entonces que en ese proceso una demora es parte del mundo que tú creaste y ser capaces de permanecer en esa expectativa. Ayúdanos a que la desilusión no nos quite las certezas, pero también ayúdanos a volver a abrir al mundo y que el resucitado siga allí durante el trayecto. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Bueno, mis amigos, durante 2 episodios de esta etapa de la desilusión, Jesús se acercó, preguntó y escuchó. Y ahora Cleofás ha terminado su relato. Está ahora listo para que el forastero vaya a hablar. Y nuestra próxima caminata abrirá una nueva etapa, la etapa de la conversión. Y escucharemos estas palabras de Jesús. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer que todo lo que anunciaron los profetas. Bueno, no sabemos todavía con qué tono pronunció específicamente esas palabras Jesús. Quizás fue un tono de represión, un tono de compasión, una firmeza amorosa de quien ve una vida detenida y sabe que puede volver a hacerla arder. Y no respondemos hoy, terminamos simplemente este tramo y salgamos a caminar en una futura caminata, llevando la pregunta, dejando la desilusión atrás, porque ya contó toda su historia y empezamos a ver cómo el resucitado reinterpreta esa historia. Y así nuestro corazón va a arder, porque antes de terminar, sintamos que lo que ocurrió en nuestro corazón va a poder seguir haciéndonos caminar. Vamos a comenzar alejándonos de Jerusalén con los ojos bajos y la esperanza herida, pero vamos a terminar viendo a Jesús al final de esta etapa. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Pero bueno, hoy sabemos que no caminamos todavía de esa manera, pero nuestro corazón arde porque el resucitado permaneció cerca durante toda la desilusión. Arde porque nuestras preguntas fueron escuchadas hasta el mismísimo final. Arde porque no verlo no significa haber sido abandonados. Arde con la curiosidad del explorador que vuelve a levantar su mirada y descubre que el mundo puede abrirse otra vez. Así que la desilusión no tuvo la última palabra, al igual que no tuvo la muerte la última palabra. Esa desilusión nos trajo hasta el lugar donde ahora Jesús comenzará a hablar, a ayudar a sanar, a proyectarnos a una vida de resucitados. Así que sigamos caminando, porque la presencia que no reconocíamos
ha sostenido cada uno de nuestros pasos y ahora viene a encender con su palabra el corazón que quizás creíamos apagadito. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.